Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. No cabe duda que un país, que un pueblo, tiene que conocer su historia para saber lo que es en el presente y para caminar hacia un futuro mejor. Por eso nosotros, particularmente yo y el Senado de la República, aprecia bastante el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en el Archivo General de la Nación para el rescate, la preservación y la difusión de nuestra historia y de nuestro país. De ahí que en el día de hoy vamos a presentarle aquí en Desafío al doctor Roberto Casá, quien es el director general del archivo y quien es el autor esencial con un equipo de hombres y mujeres que han rescatado esta institución. Pero al mismo tiempo también vamos a hablar del reconocimiento que el Senado de la República le está haciendo al doctor Roberto Casá. Primero, por ese esfuerzo plasmado en el Archivo General de la Nación y que servirá para saber quiénes somos, pero también para planificar un futuro más organizado. Pero también por lo que ha sido y es el doctor Roberto Casá en cuanto al análisis de nuestra historia, la profundidad de sus análisis, la labor educativa directamente como persona y a través de sus textos, y también la persona que siempre ha estado, siempre, totalmente siempre, en el sitio donde se busca el bienestar del pueblo dominicano. Por eso les pedimos que en breve esperen el desarrollo de Desafío, donde vamos a conversar con el doctor Roberto Casá en la primera etapa sobre historia en general de nuestro país, nuestro vecino país de Haití, y en la segunda etapa vamos entonces a presentarle la resolución y los hechos en el Archivo General de la Nación. Esperen breve aquí en Desafío. Ante tanta riqueza, no es justo que nuestra gente viva en esta pobreza. En la región sur, especialmente aquí en Pedernales, exigimos a la justicia resolver la litis de los terrenos de la provincia de Pedernales, que ha castrado el desarrollo turístico por más de 15 años. Sí, pero no podemos aguantar 20 años más. Pedernales, un mundo por descubrir. Si crees que tu basura no es un problema, te guayate. Los dominicanos generamos más de 8.000, óyelo bien, 8.000 toneladas de basura todos los días. Ofrécome. Y entonces, lo cogemos suave mientras nos enfermamos todos. No hay de otra. Es urgente que clasifiques tu basura. Clasificando, aporta. Yo reciclo porque amo mi ciudad limpia. Y yo también. Liga Municipal Dominicana, por una ciudad más limpia, solidaria y ordenada. Aquí estamos en Desafío, con mucho orgullo para mí, con la presencia de esa gran personalidad dominicana de la historia, del quehacer político de avanzada y sobre todo de lo que ha ocurrido en los últimos años, que ha sido el rescate, la potencialización y lo que es la actualización de nuestro Archivo General de la Nación. Estamos aquí en la presencia del doctor Roberto Casá, nuestro profesor, amigo, persona que siempre hemos admirado por sus grandes aportes, primero al análisis profundo de la historia, segundo, siempre en primera fila en los mejores intereses de la nación, y tercero ahora, en esta etapa de su vida, en un trabajo que ha sido elogiado por todo el mundo, lo que ha sido la actualización, el rescate, no solamente a nivel de la cúpula de la sede del país, de la capital, sino que también cada vez me entero más de los trabajos que se hacen también ya con oficinas en alguna parte del interior para de ahí rescatar nuestra historia y nuestros valores de lo que hemos sido. Buen día, doctor. Buenos días, senador. Muchas gracias por el honor. Bueno, estamos aquí en la sede del archivo. Hemos querido venir porque
ya yo me sentí en deuda al ver un esfuerzo tan grande que usted ha hecho y que debe de ser conocido por nuestra nación. Y yo sé que ya son mucha la gente en que para hacer un trabajo de los diferentes ámbitos, social, económico, político, histórico, ya vienen aquí y encuentran los datos, los fundamentos. Acabo de ver que ahora nuestro amigo común Giovanni Víctor me enseñó la única fotografía de Duarte, que es una cosa extraordinaria, porque todo lo que hemos visto son dibujos, retratos, de manera que me gustaría que usted un poco ilustrara al país de qué entiende usted, qué es lo que se ha hecho en el archivo para que los dominicanos den más uso todavía al archivo, ya con un archivo actualizado. Muchas gracias por la oportunidad de explicar a través de su valioso programa lo que estamos haciendo en el Archivo General de la Nación, que se resume en la obligación por ley y por mandato moral de la Nación en rescatar, guardar y difundir, organizar y difundir el patrimonio documental de la Nación. Estamos guardando los documentos más antiguos, salvo ligeras excepciones que existen en el país, hasta los documentos recientes que van emitiendo las diversas oficinas del Estado. De manera que tenemos a partir de ahí una vastedad de materiales que cubren documentos en primer lugar, pero con la perspectiva de que todo lo que sea patrimonio, patrimonio cultural, documental, nosotros los rescatemos. Tenemos, por ejemplo, colecciones de origen privado, como son los protocolos notariales. Tenemos documentos en materia de registro civil, por ejemplo, para poner otro caso, y áreas nuevas que se han sistematizado en el archivo. La prensa dominicana prensa diaria está prácticamente, no solamente completa, salvo partes de prensa del siglo XIX particularmente que no la tenemos, pero la prensa diaria ya más reciente, desde los primeros diarios a inicio de este siglo, salvo el Listín Diario, lo tenemos completo. Tenemos un registro de fotografías en grandes cantidades, materiales audiovisuales, tanto fílmica, videos, como grabaciones. Es decir, estamos tratando de que el archivo sea un medio de consulta de todo lo relativo a la historia y la cultura dominicanas para todo tipo de usuarios. Aquí vienen personas de todo tipo de orientación, con búsquedas muy disímiles, y nuestro trabajo estriba en proporcionar los datos existentes que esas personas necesiten. Es más o menos lo fundamental que estamos haciendo. Le puedo agregar que ahora mismo tenemos algunos planes particulares, algunos de los cuales ya se están ejecutando, como la creación de una biblioteca digital. También tenemos una biblioteca que no es muy grande, pero que tiene la voluntad con el tiempo de ser una biblioteca dominicana completa, no solamente en el área histórica, sino en todo lo que sean libros dominicanos, como patrimonio también bibliográfico del país. Creo que a esta altura tenemos alrededor de 60.000 títulos y cerca de 100.000 ejemplares de libros, o sea que ya hoy día es de las principales bibliotecas del país. Pero para facilitar la difusión de esa bibliografía, hemos creado la Biblioteca Digital Dominicana, que ya tiene alrededor de 6 o 7.000 títulos, es más o menos, ¿verdad?, colgados. Se han digitalizado más, pero hay todo un proceso legal de corrección de calidad. Todos estos trabajos son lentos necesariamente, pero ya es un fondo considerable de obras básicas. Si usted tiene ya 6 o 7.000 ya digitales, eso va colgados. Colgado ahí. Y entonces otro proyecto que le puedo mencionar, senador, es el relativo al fichaje de la prensa diaria. Desde la muerte de Trujillo, como es la fuente que más se consulta. Fíjese, aquí viene gente buscando libros, documentos, fotografía, video, pero lo que más se busca es la prensa. Entonces, para facilitar esa búsqueda, estamos haciendo un proyecto dirigido por Carlos Rodríguez Almaguer con un equipo de técnicos, de describir
temáticamente la prensa dominicana desde 1961. Ya van por 1967, más o menos, es lo que él me ha dicho en tiempos recientes. Ahora mismo tenemos otro proyecto que no se ha comenzado, que es localizar patrimonio documental en todo el país, en series como documentos de parroquia, documentos notariales, ayuntamientos. Es decir, son cosas que queremos rescatar, y no para que se queden copias muertas en el archivo, sino para a su vez difundirlas y que estén al acceso de los principales usuarios de estos materiales, que son las propias personas de las respectivas de esos mismos demarcaciones. Porque fíjense, por ejemplo, yo mismo, para producir una pieza, por ejemplo, un proyecto de ley, una resolución, muchas veces necesito saber qué ha pasado. Por ejemplo, ahora mismo estoy yo trabajando en lo que puede ser una ley orgánica del sector agropecuario y de seguro. Quiero saber, por ejemplo, desde los primeros tiempos de asentamiento agrícola, qué sé yo, bueno, la industria azucarera, porque por ejemplo nosotros teníamos, le digo eso porque en los libros suyos he visto eso, la industria azucarera, pero nosotros teníamos en los años 69 por ahí, el sector aportaba un 30% al PIB, hoy está en un 6%. Entonces, hay que ver qué ha pasado, cuáles son los sectores que han caído para que no tengamos eso. O sea, no estoy hablando solamente de que vamos a ver para enterarnos de qué pasó con la historia, no. Para proyectos de futuro se necesitan esos datos. Correcto. Yo, por ejemplo, esos datos que aspiro, voy a venir aquí al archivo y donde esté, para entonces yo saber qué es lo que hay que enfocar para retomar por lo menos las cosas buenas del pasado. Es decir, que es una autoridad para la planificación, para el desarrollo, para nosotros saber nuestra autenticidad como nación. Correcto. Yo estuve, por ejemplo, doctor, en el sur de Puerto Rico, Yauco, y falló un charlista que habla de folclore dominicano. Yo no sé mucho de eso, pero soy dominicano. Y me pusieron a hablar y yo hablé. Y me preguntó una persona, ¿tú no has mencionado a Guandulito? ¿Quién va a pensar en Guandulito? Entonces, pero ahí con la historia uno lo rescata. Claro. Que le iba a preguntar, ¿se han conseguido muy poco documentación de los indígenas? Pues yo pienso que ahí es más duro conseguir información. Lo que pasa es que no es nuestro trabajo. Ya eso ya es un patrimonio arqueológico que está bajo la conducción, la responsabilidad estatal del Museo del Hombre Dominicano. Museo del Hombre. Nosotros no tenemos material. Pues yo he pensado que quizás rescatar en España, no sé, porque eso sería muy interesante. Los documentos sí. Aquí hemos traído muchos legajos copiados de documentos del Archivo General de Indias. Yo no tengo idea ahora mismo, Vilches, cuántos son, pero yo diría que son muchas decenas de legajos completos que ha copiado en Indias el investigador dominicano Genaro Rodríguez Morel, que es un historiador y que vive allá y que ha publicado como 5 tomos de documentos aquí con nosotros, con el archivo. Si tú fuera a definir, voy ahora con el historiador, porque todo, posiblemente el trabajo que usted ha hecho aquí es por la conciencia que tiene de la importancia de este trabajo, que eso es muy importante. Nosotros somos una nación, bueno, que aquí vivían indios antes, llegan los españoles, etcétera. ¿Cómo usted nos definiría usted, desde el punto de vista de la raza, qué somos nosotros? De la etnia. De la etnia, sí. Porque fíjese, el término raza es un término incorrecto. No hay razas, solo hay una sola raza, que es el género humano. Podemos hablar de grandes grupos étnicos mundiales, pero no hay razas. Porque mira, nos han enseñado que la raza es una sola raza. Es una raza. Los humanos todos somos iguales. Los que dicen lo contrario son racistas. Y se puede hablar de un lenguaje no racista, racial, pero yo diría que también científicamente es equivocado. Lo que podemos hablar es de etnias humanas, grandes grupos culturales que tienen manifestaciones externas en el color de la piel y en otros signos externos, porque internamente, exactamente, todos los humanos son iguales. Se puede decir que por razones ambientales, grupos étnicos pueden tener determinadas características somáticas. Por ejemplo, a los llamados negros o africanos, en realidad la palabra negro es completamente incorrecta, como es incorrecta la palabra blanco, pero podemos usarla con esa precaución.
le pueden dar ciertas enfermedades más fácilmente, más comúnmente, pero no es porque sean negros, no es porque tengan la piel oscura. Es la influencia ambiental. Por el medio, exactamente, un medio que se ha heredado durante muchas generaciones, entonces crea ciertas peculiaridades externas de los seres humanos, pero más nada. Después, desde el punto de vista funcional, la humanidad es la misma. Nosotros aquí tuvimos 3 componentes étnicos fundamentales, que fueron los indígenas, que a su vez estaban divididos en varias etnias, porque todos estos componentes han sido heterogéneos, no somos una mezcla sencilla. Los indígenas de esta isla tenían sus peculiaridades variadas. Luego llegaron los españoles, lo mismo, los españoles no eran unos solos, España no era una nación integrada, eran 2 reinos, en realidad 3, que luego se fundieron en 2 y finalmente en el siglo XVII en 1. Y fíjese que de Europa nosotros tuvimos posteriormente una presencia migratoria mayor que la española, que es muy poco conocida, que fue la portuguesa. En la sangre dominicana hay más presencia portuguesa que presencia española. Fíjese, los dominicanos no... Eso no se sabe, pero eso se puede afirmar que fue así. Por lo menos hasta el siglo XVII había muchos más portugueses que españoles en este país. Y por último África, pero África es una unidad. No, hay muchas Áfricas. Y aquí llegaron africanos desde Senegal hasta Angola. Entonces es dependiendo momentos. Gran parte de los africanos llegaron aquí por vía de Saint-Domingue, de Haití, en el siglo XVIII, porque llegó un momento que la trata negrera de los esclavos desapareció virtualmente aquí en esta isla, y la población dominicana ya en el siglo XVII pasó a ser mayormente una población mezclada, que integraba los 3 componentes étnicos principales. Y bueno, esas mezclas no han parado, porque en el siglo XVII empezaron a llegar canarios. Luego llegaron franceses de Saint-Domingue. Luego, en el siglo XIX, empezaron a llegar sefarditas de las islas del Caribe. ¿Y cómo logramos preservar entonces el idioma? Digo yo, porque... Había un tronco ya, un tronco de un colectivo en proceso de integración hasta que se constituye en pueblo dominicano y asume desde el siglo XVIII. Porque llegó, tuvo que adaptarse a lo que ahí se iba formando. Fue un proceso formativo que no ha terminado, porque lo seguimos haciendo y las migraciones siguen. Tenemos migraciones masivas de haitianos, pero están llegando otros migrantes también que van a ese otro cambiar. elemento, ¿cómo usted, Haití y República Dominicana al principio eran lo mismo? Vamos a decir así. La isla. ¿Cómo nos separamos? Que hoy, porque muchos dominicanos se preguntan eso, ¿dónde empezó? Y cómo ellos tienen hoy su otro idioma, su otra costumbre en todo, culinaria. Otra nación. Y otro pueblo. ¿Cómo usted define eso? ¿Cómo fue que se dio? Eso se produjo por una decisión de la monarquía española de despoblar la mitad occidental de la isla en 1605, como respuesta al contrabando que tenían los vecinos proto-dominicanos, que ahí vivían, eran pequeños ganaderos, que vivían no del comercio con España, que era un comercio vil, donde teníamos condiciones muy desventajosas, sino con los holandeses principalmente. Con los holandeses eran luteranos, y entonces ahí se mezcló un problema no solamente de intereses políticos y económicos, sino también religiosos. Entonces el rey de España expulsó la población de esa zona y las concentró en las cercanías de la ciudad de Santo Domingo. Eso fue un desastre para el país, eso fue una involución terrible, uno de los actos más bárbaros, y de ahí también queda un vacío que es ocupado con el tiempo por aventureros, piratas y otros tipos de aventureros, franceses sobre todo, pero también ingleses y de otros países. Entonces a la larga ahí se creó un grupo de plantadores, primero pequeños, de tabaco, que fueron la base demográfica de Saint-Domingue. Poco a poco, además de traer esclavos provenientes de Francia, ellos trajeron esclavos de África, y ya en cosa de 2 generaciones, Saint-Domingue era una sociedad esclavista de plantación, mucho más grande, más potente, más poblada que esta. Y durante largas décadas, los dominicanos tuvieron que sobrevivir enfrentando el ímpetu de los franceses por anularnos, por expulsarnos de nuestra tierra.
Esa fue la historia, pero bueno, el Esa hecho historia es que antes de 1805 fue que hubo correcto. la revolución haitiana, la independencia de Haití, haitiana. 1804, correcto. Haití que redacta una constitución imperial inicial que dice que toda la isla es Haití. Entonces, claro, los dominicanos nunca aceptaron eso y ahí vinieron problemas históricos entre los dos países. Sí, que casi susciten, porque yo que estoy allá, muchas veces, doctor, yo por ejemplo como dominicano, quiero que el país se desarrolle, la República Dominicana, pero también quiero que Haití se desarrolle, porque ese es el bienestar de la isla, está en base a que los dos crezcamos, pero hay sectores, así como hay sectores aquí que no entienden eso, hay sectores que ven, no entienden que ellos tienen que desarrollarse, también hay sectores allá que creen que una parte de nosotros les corresponde a ellos todavía. Yo he hablado con gente, como estoy ahí, piensan eso, e incluso un día pasado estuve conversando con un joven ahí, motorista allá, de la gente común, y me dice, no, ustedes están mejor que nosotros, por la fuerza de trabajo de nosotros. Parte de lo que ustedes tienen es de nosotros. O sea, que no entienden que la realidad es que hay que tratar de que cada uno, con sus propios recursos, diría yo, con su propio esfuerzo, pueda desarrollarse y superar los problemas que tienen. Sí, en Haití hay muchos problemas en la relación con República Dominicana, como los hay desde aquí hacia Haití. Sí. Eso es largo de analizar, yo no tengo todos los elementos, pero evidentemente los dos países están obligados a entenderse. Y la migración haitiana en este país conviene controlarse y disminuirse al mínimo posible, porque va a ser un factor altamente delicado, perturbador, ya lo es, pero en un futuro lo va a ser y debe ser un problema nacional, que la migración desorganizada que tiene por propósito una explotación vil de los trabajadores haitianos cese. Eso es vital, incluso para la vida moral y civilizada del propio pueblo dominicano. Yo pienso eso. Y desde luego nosotros como país que está en mejores condiciones, mucho mejores condiciones que Haití, terriblemente mejores, o sea, tenemos un per cápita de ingreso de alrededor de 10 veces mayor que el haitiano, o sea, del cielo a la tierra, estamos moralmente obligados a colaborar con una reconstrucción auspiciosa de Haití. Usted sabe que yo produje una resolución que se aprobó porque en la frontera nosotros tenemos, como yo vivo ahí, vivo el asunto todos los días, nosotros tenemos que hay muchos lugares nuestros, muchas sesiones, donde el dominicano la ha abandonado para venir a trabajar o a estudiar, y ha sido ocupada por haitianos. Entonces, han venido trabajando, incluso en Dajabón hay una sesión que ya está el alcalde que hay ahí de Haití. En Dajabón. En Dajabón. En el Espiña hay una sesión que se llama Las Aguas, que también es lo mismo. El senador de Pedernales me menciona lugares también allá. Es decir, todas esas provincias tienen lugares, zonas, donde está habitada por haitianos. Ahora, ¿qué pasa? Junto con eso, tenemos que en el dial, tanto para la televisión, para la radio, para los teléfonos, hay lugares que para usted hablar, o se mete roaming, o usted tiene en chi haitiano, un 30-35%, territorio dominicano. Entonces yo produje una resolución que se le envió a la Cancillería, se le envió al Ministerio de la Fuerza Armada, primero para que haya una revisión de la línea. Y si queremos un haitiano aquí, pues lo traemos legal y trabaja legal. Correcto. Una revisión, y si nosotros tenemos un haitiano viviendo aquí, usted tiene que estar de aquel lado. Y si hay dominicanos que está de aquel lado, hace lo mismo también. Porque lo que me preocupa a mí es que pase lo que ocurrió. Santana nació en Hincha, que era dominicano. Hoy Hincha no es dominicano. Podrá venir a la revisión en 30, 40, 50 años y se encuentra en la franja ocupada por nacionales haitianos que tienen el alcalde, que tienen el maestro, que todos haitianos. Quizás cuando viene a ver hay que dejar ese pedazo. Es decir, hay una preocupación de que no está habiendo la delimitación normal entre las dos naciones como tiene que haber, sino que se está mezclando la frontera ahí. El Senado lo aprobó y estamos esperando que se haga la revisión, porque yo comparto lo que usted dijo. Nosotros, si necesitamos los nacionales haitianos, hay que traerlos legales, para no explotarlos, que tengan su seguro médico, tengan su buen sueldo, etcétera, pero vienen legales. Y en igualdad de condiciones en el mercado laboral, correcto, así debe ser. Exactamente. Y si cometieron un error aquí,
de justicia se sabe cómo se llama. Y si van, o sea, hacen asuntos como se hace con otras naciones, que debía ser. De todas maneras, el Estado dominicano también tiene la obligación de proteger en primer lugar al trabajador dominicano. Sí. En este país hay un desempleo de 20% fácilmente. Entonces es inexplicable que se permita que los empresarios y otros empleadores, para ganar en forma excesiva, acudan a nacionales haitianos en forma abusiva. Hay que obligar a los empleadores a que primero contraten a los trabajadores dominicanos. Y el Estado dominicano y todo el país está obligado también a contribuir a la disminución de la pobreza. Porque toda la agenda vinculada a Haití está asociada finalmente al problema de una sociedad desigual. Tenemos una sociedad terriblemente desigual, donde el 20% gana el 5%, el 20% más pobre ingresa el 5% del Producto Bruto, y donde el 20% más rico ingresa el 60%, pero si nos vamos al 5%, ingresa casi el 50%. Entonces es una locura de país con una desigualdad terrible, y todo esto está asociado a la desigualdad, a la pobreza y a la corrupción, porque la presencia de la mano de obra haitiana masiva e ilegal que hay en el país está asociada a circuitos de corrupción que evidentemente la nación tiene que plantearse erradicar como un asunto estratégico hasta de supervivencia nacional. Porque el día que haya una oleada migratoria haitiana incontrolable, como la está viendo, que ya se engrandezca, entonces vamos a tener graves problemas con reclamaciones, con dificultades, para las cuales no es correcto que estemos en peligro de afrontar. No, y eso que usted dice, ahora mismo estamos discutiendo ya la ley de la seguridad social, donde yo he dicho que esa ley, la 8701, que con una buena filosofía, lo que ha hecho más rico es rico, porque cuando usted tiene que hay fondos de pensiones de 400,000 y pico de millones que lo tienen ahí 3 o 4 bancos, y lo que están haciendo es prestándolo a los otros, mientras un pobre va con un carnet y no le venden el medicamento, o va a lo que se dice ahora, que ha pasado muchos casos de que llevan una persona a una clínica y si usted no tiene el dinero ahí no entra. ¿Usted ve? Entonces todos los días, en vez de la cosa para nosotros preservarnos como nación, para mantener la armonía, en vez de aflojar la tuerca, como dice el merengue, pues lo que va apretándola. Me alegro que usted tenga ese punto de vista, porque yo creo que uno de las oportunidades interesantes que tiene el país es una mejora de los fondos de seguridad social, de pensiones, etcétera, pero como se está manejando, yo particularmente comparto los criterios críticos que usted expone. Nosotros comenzamos ahora, hicimos una buena, como 20 senadores con muchos expertos diversos del país, con opiniones, y hay que trabajarlo porque aparentemente lo que se pensaba se distorsionó. O sea, en vez de estar el sector médico, el sector social, dirigiendo la seguridad, es el sector financiero. O sea, es lo que quieren la ganancia alta, la que están controlando ese sector. Es correcto. Bueno, con su permiso vamos a ir a una pausa y en breve retornamos desde el Archivo Nacional de la Nación con el doctor Roberto Casá. Como dije al principio, no me perdonaba no venir aquí, donde hay un gran trabajo para que la nación dominicana no solamente conozca nuestra historia y nos dé el espíritu que nosotros necesitamos para seguir manteniendo el orgullo dominicano, sino también para darnos informaciones que sirven para la planificación del trabajo en diversas áreas en nuestro país. En breve seguimos con Desafío. Continuamos aquí desde el Archivo Nacional de la Nación con su director, el historiador, el gran hombre público de nuestra nación, el doctor Roberto Casá. Usted sabe, doctor, que hace un tiempecito en el comedor de los senadores, no recuerdo cómo surgió el nombre del archivo, y yo escuché muchos senadores elogiando el esfuerzo, el trabajo, los resultados
que usted ha logrado aquí. Y yo ahí mismo me abrogué de una vez, con orgullo para mí, decir que yo era amigo suyo. Y yo le dije, miren señores, no solamente eso, sino, y le expliqué lo que yo entiendo, que su enfoque del análisis de la historia lo hace con base científica. Hay muchos historiadores muy buenos, leer, pero que a veces son con cosas que son baladíes. Los asuntos históricos se dan basados en fundamentos de las relaciones de producción, etcétera. Entonces, también hablamos de que era importante que el país, sobre todo la juventud, vea como norte ese esfuerzo suyo, de que las cosas cuando se hacen esfuerzos se pueden. Una institución que estaba apagada, la gente no sabe para qué puede utilizarse, nosotros con muchos documentos, quizás perdiéndose, dañándose, dispersos, y usted ha logrado un trabajo muy importante. Fundamentado en eso, es decir, tanto comenzando con el archivo y como su propia persona, nosotros hicimos una resolución para que el Senado entonces reconociera y diera a conocer al país ese esfuerzo que se ha hecho. En ese sentido hicimos la resolución, el Pleno completo lo envió a una comisión, la Comisión de Cultura, y la Comisión de Cultura entonces hizo un informe positivo y todos los senadores presentes ese día, hace una semana y pico, aprobaron entonces reconocer a usted y al archivo por el esfuerzo, por el aporte que se está haciendo. El presidente del Senado me encomendó que a su nombre le trajera esta carta, que yo ya tengo que ponerme los lentes para leerla. Esta carta dirigida a usted, al doctor Roberto Casá Bernardo de Quirós. La carta firmada en original por él, ahí dice que le place remitir la copia de la resolución dictada en el Senado en sesión de fecha 30 de noviembre de 2016, mediante la cual se le reconoce por su ardua labor en la investigación histórica, la educación, la comprensión de la realidad social económica dominicana, el rescate, preservación y difusión de la documentación acervo de la Nación Dominicana y la modernización del Archivo Nacional de la Nación. Esa es la carta, el texto que le envía el doctor Reinaldo, y ahí dice que yo presenté la resolución. Entonces él le envía también lo que es la resolución original. Ahí están todos, entonces firmado por el bufete directivo del Senado de ese día, que estaban el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente, el profesor senador Eddie Fernando Mateo Vázquez de Barahona, secretario, Manuel de Jesús Cruz Torres, secretario, de Santiago Rodríguez. Cada página tiene aquí ya la numeración del Senado, que es oficial. Nosotros, esto yo se lo estoy entregando a usted, a los fines de que ya oficialmente por el Senado usted tiene lo que se produjo allá, pero le vamos a solicitar y combinarlo con usted para hacer un acto allá, porque uno de los objetivos nuestros es que la juventud vea. El Senado tiene la línea de que la juventud esté viendo las cosas buenas, porque la sociedad aquí en el mundo entero se ha venido deteriorando. A veces ya la gente, para conseguir un vehículo, no se pone a estudiar en la universidad para ser un buen profesional, sino por cualquier vía conseguirlo. Usted sabe cómo los valores se han ido perdiendo en este mundo globalizado. Entonces, en ese sentido, es de interés del Senado que que la gente vea que existe un Roberto Casá con toda su personalidad, pero también que existe un Roberto Casá que, como bien lo dice ahí, y me siento contento que el presidente del Senado lo haya puesto ahí, las 3 palabras del archivo, que haya dicho con el rescate, preservación y difusión de la documentación de la Nación Dominicana y modernización del archivo, de manera que yo le entrego eso y próximamente lo coordinaríamos a los fines de nosotros hacer ese acto ya en el propio Senado, ya con la presencia de las personalidades de ese mundo, de historiadores, empresarios, estudiantes, los propios senadores, etcétera. Muchísimas gracias, es un honor inmenso esta resolución del Senado. Les ruego por favor que transmita mi gratitud profunda al Congreso, al conjunto del Congreso, de la Cámara del Senado,
Y por supuesto, esto constituye para mí un nuevo aliciente, un nuevo motivo de compromiso con el país. Me siento obligado ante ustedes, representantes de la nación, del pueblo, y pueden contar conmigo como persona, pero también por el momento como director del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias. Usted sabe que para nosotros también es un deber reconocer las cosas buenas y reconocer sobre todo de que usted ha puesto aquí en grano de arena, usted y nosotros todos estamos de paso, pero usted va a dejar algo aquí que quizá, y esperemos que sea así, porque que los que sigan aquí sigan el mismo esfuerzo, esto constituye un punto importante para lo que es la valorización y la preservación de la nacionalidad dominicana. Debo decirle que hay interés en los senadores en contribuir con su trabajo aquí, pero también en poco a poco, porque sabemos que el trabajo es duro. Pues, bueno, usted hablaba ahorita de rescatar 40, 50 mil libros digitales, eso no es fácil. Aunque el trabajo es duro, de vez en cuando tenernos las provincias de nosotros. Ya yo tengo el honor de que la mía va a ser la primera. Si cualquier senador ve eso, sabe que yo ya lo veo viene de viejo, porque hacen aproximadamente como 32 años que usted fue profesor mío, allá en INTE, y ya nosotros viene de viejo, pero es importante porque a veces uno en la provincia hay cosas históricas que no se conocen. En el caso de Elías Piña, ya la gente va conociendo que fue un coronel, pero sus grandes hazañas se desconocen. Y la participación de un Antonio Duvergé, del general Pedro Florentino, Joaquín Puello, de esa historia, de esos años de la independencia, pero hay esta historia más reciente, la historia, por ejemplo, de que cuando yo le digo a la gente, Yoti Curi fue gobernador allá, ¿cómo va a ser? Jaime Manuel Fernández, que mucha gente no lo conoce, que en la política dominicana ¿cómo va a ser que fue? Entonces, hay una historia nuestra que no se sabe y que la gente no ve y creen que somos a veces la provincia pobre que se ve hoy y que hay una historia puesta ahí. Entonces, es importante por eso esa participación. Por ejemplo, la antigua mansión de Trujillo, donde Trujillo vivía, que duró 55 años ahí, hay una historia ahí. Nosotros ahora acabamos de convertir en un politécnico, es una estructura muy importante. La parte de que ahí queremos su contribución, lo que era la aduana que hicieron los americanos como hay que ver en qué año, 18, el 22, y se quedó ahí como la aduana vieja, le decían. Se transformó en una sede del Cefrón, pero queremos poner ahí la Plaza Coronel Elías Piña, que pueda servir para recopilar toda esa historia, y sé que usted va a jugar un papel muy importante ahí. Estamos a su disposición. Déjeme decirle que en el Archivo General de la Nación tenemos la preocupación de contribuir al desarrollo de los espacios del país. Y esto se debe hacer a través de los archivos regionales en primer lugar. Ya se ha creado un archivo regional en San Juan de la Maguana que cubre ya, desde ahora, por lo menos la documentación de municipios de la provincia de Elías Piña. Debe cubrir otras provincias, pero no se ha llegado todavía a eso. Pero evidentemente si los senadores están en el ánimo de apoyo a los procesos culturales locales, entonces tienen en el Archivo General de la Nación también un elemento para desarrollar la protección, el rescate, la difusión de los patrimonios culturales, documentales en particular, y de manera que me pongo a disposición de ustedes, a través de usted, para que podamos trabajar en ese sentido. Usted sabe que se está trabajando una ley para el turismo fronterizo, turismo de montaña fundamentalmente, y en los dos extremos tenemos playa, en Pedernales y Montecristi. Y hemos visto, hablando de los legisladores fronterizos, que todas las provincias tienen una cantidad de, vamos a decir, de historia. Por ejemplo, el caso mío, nosotros hablamos, bueno, yo hablé de la mansión, pero por ejemplo, hay cementerios que les llama mucho la atención a los que van allá, porque es un arte gótico en cada tumba de la época de los franceses, que ya es una historia. Pero usted tiene allá donde fue apresado Sánchez. Sánchez entró por Hondo Valle, y hay una ruta que ellos hacen desde Hondo Valle hasta Juan Santiago, y fue hecho preso en Juan Santiago y asesinado en San Juan. Todo eso pertenecía para allá al cercado en aquella época. Hoy está delimitado y está Hondo Valle y ahí. Pero nosotros tenemos también
una cueva indígena que está en Rancho La Guardia, donde Valle. Dice la gente que los indios de ahí pasaban y cruzaban en aquellos años a Neiva. Pero hay una parte de 400 metros, 500, que todavía se entra, que hay poca cosa indígena aquí en el país. Pero tenemos también el Cerro de San Francisco en Bánica. San Francisco, que es el santo de la ecología de la iglesia. Yo he estado ahí, sí, en la y ahí hay la única flor que Marcano le puso su nombre, está ahí. Es decir, nosotros tenemos el reloj del sol que está ahí. Sí. Esa iglesia de casi 500 años que hay en Bánica. Es decir, hay toda una historia. Así es. Y todo un pasado. Bánica fue de los primeros municipios del país, en el 1504 que se dice. Entonces tenemos toda una historia que yo sé que con el apoyo suyo nosotros podremos en el futuro, cada provincia, en particular de Piña, presentarle al país lo que hay, porque se necesita esa parte de ese rescate de lo que es la historia nuestra. Como no, muy loable, senador. Espero que ese trabajo ustedes lo logren desarrollar. Desde luego el archivo está a disposición de ustedes, pero yo supongo que deberán contar con el apoyo de los escritores, sí. Los historiadores locales. Sí. José Elías Piña tiene un buen historiador, el señor Camaño. Un amigo nuestro, Rafael Camaño. Entonces, bueno, son personas que ya tienen los elementos, los conocimientos y la disposición a la colaboración, algo muy importante. Yo me atrevo desde ahora a decirle que la Comisión de Cultura del Senado, que preside, que firma la resolución, Eddie Mateo Vázquez, y yo ahí soy vicepresidente de esa comisión. Nosotros vamos a ver cómo con usted combinamos la Comisión de Cultura para lo que puede ser todo un proceso de ese trabajo, porque debo decirle que nosotros tenemos lo que tenemos ya, pero no ha motivado el trabajo suyo. El trabajo, lo que usted ha hecho en el archivo, a nosotros nos mueve, que sabemos que aquí se puede echar energía para acá, porque los resultados que se van a tener van a ser positivos. Le ofrezco colaboración de manera seria, cuenten con ella y le podremos explicar a ustedes, a los senadores, planes que tenemos de difusión cultural. Porque fíjese, el Archivo General de la Nación, yo diría que es posiblemente el único archivo del mundo en que la tarea cultural es más importante en los hechos que la tarea archivística. O sea, la documentación para nosotros es un arma cultural al servicio de la comunidad. O sea, tenemos que guardar los documentos y organizarlos, y eso hay que hacerlo. Pero se puede decir y objetar, porque nos lo han objetado, que aquí hay mucha gente y que hay muchos recursos. No hay tantos recursos, pero arañamos los recursos y tenemos apoyo de gente de la sociedad. El hecho es que la idea es esa, contribuir a la cultura. Nosotros ahora mismo estamos empeñados desde el año que viene en un nuevo proyecto de fomento cultural, de manera que los invito a ustedes, los senadores, a que nos asociemos en iniciativas vinculadas a ese proyecto que ya yo les explicaría, como por ejemplo hacer nuevas ediciones grandes de libros básicos de la cultura dominicana, pero ya grandes, que lleguen a las escuelas, que tengan mayor impacto que las ediciones forzosamente pequeñas con los recursos limitados que tiene la AGN. Pero déjeme decirle, nosotros ya tenemos un patrimonio bibliográfico que es notable para el país. Tengo que hablar de manera clara, modestia aparte, pero tenemos cerca de 300 libros publicados que ya en conjunto constituyen un acervo. Yo estuve en la Feria del Libro ahora, y debo decirle que me paré fue ahí mismo en la estante del archivo, y ahí compré yo una serie de libros que yo no sabía que existían. Correcto. Del propio archivo. Que nosotros allá en el Senado también emitimos una resolución para ver si la feria daba un giro, porque habíamos visto en las últimas ferias que usted iba allá, entonces había un cantante, tiene sus valores, pero esa no es la feria, y están toda la gente allá brincando y no están viendo los libros. Y la gente usted cuenta mucha comida y no están viendo los libros. Entonces, ¿cómo concentramos que sea una feria del libro? Sin que deje ver el arte del libro. Entonces, yo pienso que de las cosas que se ha planteado es la posibilidad de una pequeña feria del libro en la provincia antes de la feria de aquí. Que si logramos entonces avanzar con usted en esa feria, vamos a decir, provincial, y yo logré hacer una feria, para que usted sepa, y llevé los libreros para una semana, y tuve que dejarlo otra semana,
Yo pensaba y tenía mi temor de que no iba a ir la gente, pero fue en tantos estudiantes y tantas personas que tuve que combinar con los libreros y dejar la feria 2 semanas ya. Entonces, en esa feria que hagamos nosotros, una parte puede ser comenzar a presentar ya resultados de lo que usted haya hecho, o inicialmente abrir para hablar de un tema, para comenzar a recopilar información, es decir, hacer ese tipo de combinación allá. Estamos a disposición. Le agradezco el interés. Cuente con nosotros, senador. Bueno, pues muchas gracias y gracias a usted. lo Gracias a los senadores. para que hagamos el evento y para la visita también de la Comisión de Cultura aquí al archivo, junto con usted para planificar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, hemos estado aquí en el Archivo Nacional de la Nación, General de la Nación, con el doctor Roberto Casá, que es su presidente. Como dije, hubo una motivación muy importante del Senado por el trabajo que se ha hecho aquí de rescate, preservación, difusión de todo lo que son nuestros valores históricos y, como dice el doctor Casá, también guardándolo de ahora, que será la historia del futuro. De manera que, motivado en eso y motivado también en el gran trabajo que ha hecho ya como persona el doctor Roberto Casá, en su investigación, en su presentación de análisis, en su labor educativa tan importante, etcétera, vinimos aquí a entregarle la resolución que próximamente el Senado de la República hará un acto en la sede del Senado para valorar el trabajo que se ha hecho aquí en el archivo y también para valorar la personalidad del doctor Roberto Casá. Buenos días y será hasta el próximo domingo.